Hay una idea que puede sonar exagerada al inicio, incluso conspirativa, pero que, cuando se analiza con calma, revela una dimensión geopolítica que pocos están observando con claridad. ¿Qué pasaría si México deja caer a Cuba? No en el sentido simbólico, no en el discurso diplomático, en el sentido real, estratégico. Porque Cuba no es solo una isla en el Caribe. Cuba es una pieza que, dependiendo de quien la controle o influya sobre ella, puede redefinir el equilibrio de poder en una de las zonas más importantes para México, el Golfo de México. Y aquí es donde todo cambia. Porque la relación entre México y Cuba nunca ha sido solo ideológica o histórica. Siempre ha tenido una dimensión estratégica, aunque muchas veces se haya manejado en segundo plano. México ha sido, durante décadas, uno de los pocos países de la región que mantuvo relaciones constantes con Cuba, incluso en los momentos de mayor tensión internacional. Y eso no fue casualidad, fue cálculo, porque desde una perspectiva geopolítica, Cuba ocupa una posición que ningún otro país en el Caribe puede replicar. Está ubicada justo en la entrada del Golfo de México, una zona donde convergen rutas comerciales, energéticas y estratégicas que conectan a México con el Atlántico, con Europa y con el resto del mundo. Ahora piensa esto con calma. Gran parte del comercio marítimo de México, especialmente que sale por el Golfo, depende de rutas que pasan cerca de Cuba. Exportaciones, importaciones, energía, productos industriales. No es solo tráfico marítimo, es flujo económico. Y en geopolítica, quien tiene influencia sobre los puntos clave de ese flujo, tiene poder. Por eso, históricamente, Estados Unidos ha considerado a Cuba como un punto estratégico crítico, no solo por razones ideológicas durante la Guerra Fría, sino por su ubicación. La famosa crisis de los misiles en Cuba no fue solo un conflicto nuclear. Fue una demostración clara de lo que significa tener una potencia rival instalada a pocos kilómetros de sus costas. Ahora invierte el escenario. ¿Qué pasaría si Estados Unidos incrementa su influencia directa sobre Cuba en términos económicos, políticos o incluso estratégicos? Aquí es donde el análisis se vuelve incómodo, porque no se trata de una invasión ni de un control absoluto. Se trata de influencia. Y la influencia en geopolítica no siempre es visible, pero siempre es efectiva. Si Cuba se alinea completamente con los intereses estadounidenses, el Golfo de México se convierte prácticamente en un espacio controlado por una sola potencia. Y eso tiene implicaciones directas para México. Primero, en términos de comercio, México depende en gran medida del comercio exterior. Y aunque su relación con Estados Unidos es dominante, también tiene flujos importantes hacia Europa, Sudamérica y otras regiones que utilizan rutas marítimas del Golfo. Si una potencia tiene capacidad de presión sobre esas rutas, incluso de forma indirecta, eso se convierte en una herramienta de negociación, una herramienta de presión, y en escenarios extremos, una herramienta de bloqueo. No necesariamente un cierre total, pero sí condiciones, restricciones, inspecciones, tiempos, costos. Todo eso impacta la economía. Segundo, en términos energéticos, el Golfo de México no es solo una ruta comercial, es una de las regiones energéticas más importantes del hemisferio. México, Estados Unidos y otros actores tienen operaciones petroleras en la zona. Y aunque Cuba no es una potencia energética consolidada, su territorio marítimo tiene potencial. Y aquí entra otro factor. Estados Unidos, a pesar de seguir siendo una potencia energética, enfrenta una realidad estructural. Sus reservas más accesibles han sido ampliamente explotadas. Mantener su nivel de producción requiere inversión constante, innovación y, en muchos casos, acceso a nuevas áreas. Y Cuba representa una de esas áreas potenciales. No necesariamente por lo que ya produce, sino por lo que podría producir. Si Estados Unidos logra integrar a Cuba dentro de su órbita energética de forma más profunda, no solo ampliaría su margen de maniobra, también reduciría el espacio estratégico de otros actores en la región, incluido México. Tercero, en términos de seguridad, el control o influencia sobre puntos clave del Caribe permite monitorear, vigilar y, en caso necesario, proyectar poder en la región. Y aunque México no está en un escenario de conflicto, la seguridad moderna no se define solo por guerras. Se define por capacidad de respuesta, por autonomía, por margen de acción. Si una sola potencia concentra influencia en el Golfo, ese margen se reduce. Entonces, la pregunta deja de ser ideológica, se vuelve estratégica. ¿Le conviene a México que Cuba pierda autonomía o que la mantenga? Porque apoyar a Cuba no necesariamente significa alinearse políticamente en todo. Significa algo más pragmático, mantener un equilibrio, evitar que una sola fuerza concentre todo el control en una zona crítica. Y aquí es donde entra la idea de una alianza. No una alianza militar tradicional, no un bloque cerrado, una cooperación estratégica, energía, comercio, infraestructura, conectividad. México podría,
Por ejemplo, fortalecer inversiones en sectores clave de Cuba, impulsar proyectos energéticos conjuntos, desarrollar rutas comerciales que beneficien a ambos países. No como acto de caridad, como inversión estratégica, porque cada vínculo económico es también un vínculo político. Cada proyecto compartido reduce la probabilidad de que otro actor monopolice la relación. Ahora bien, esto no está exento de riesgos. Cuba enfrenta problemas económicos estructurales, limitaciones internas y un contexto internacional complejo. Invertir ahí implica incertidumbre, pero también implica oportunidad, porque en geopolítica, los espacios que no ocupas, los ocupa alguien más. Y aquí es donde aparece una idea clave. México no necesita rescatar a Cuba, necesita evitar perder influencia en una zona crítica, porque si pierde ese espacio, recuperarlo sería mucho más difícil. Y eso nos lleva a un punto aún más profundo. La soberanía. Se habla mucho de soberanía energética, soberanía económica, soberanía política, pero hay una soberanía menos visible. La soberanía estratégica. La capacidad de un país para moverse sin estar condicionado por el control externo de su entorno. Y en el caso de México, ese entorno incluye el Golfo de México y el Caribe. Si ese espacio se vuelve completamente dominado por una sola potencia, la soberanía se vuelve relativa. No desaparece, pero se limita. Entonces, cuando se plantea que México debe apoyar a Cuba, la pregunta no es si debe hacerlo por afinidad política. La pregunta es si le conviene estratégicamente. Y la respuesta, desde esta perspectiva, es clara. Sí, pero no de cualquier forma. No con discursos, con estrategia, con inversión, con visión de largo plazo. Porque esto no es un tema de hoy, es un tema de décadas. De cómo se configura el mapa de poder en la región, de quién tiene influencia y quién no. Y aquí es donde todo se resume en una idea. México no puede darse el lujo de ignorar a Cuba, no porque Cuba sea indispensable por sí sola, sino porque su ubicación la convierte en una pieza clave en el tablero. Y en geopolítica, ignorar una pieza clave siempre tiene consecuencias. La historia lo ha demostrado una y otra vez. Las zonas estratégicas no permanecen vacías. Siempre hay alguien dispuesto a ocuparlas. Y cuando eso ocurre, el equilibrio cambia, a veces de forma irreversible. Por eso, la discusión no debería centrarse en si México debe ayudar a Cuba. Debería centrarse en algo mucho más directo. ¿Qué pierde México si deja de estar presente ahí? Porque al final, no se trata de solidaridad, se trata de interés nacional. Y la pregunta que queda en el aire es tan incómoda como inevitable. Si México no fortalece su relación con Cuba, ¿quién lo hará y a qué costo?